Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar nuevamente este jueves, iniciando también la primavera. Y ya, ahora sí podemos decir una primavera muy calurosa. Pero bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, el poder estar reunidos, el poder estar a través de estos medios conectados, en el cual, bueno, vamos a continuar con nuestra serie de estudios de la mente reenfocada en Cristo. Hemos tocado ya, dado ese salto de pasar del tema de las emociones o del tema eh, interior de nuestra mente a aspectos que tienen que ver con la vida exterior, y que a veces como cristianos preferimos darle la vuelta, preferimos sacarle, no sé, el lado, porque a veces son temas que preferimos que se queden ahí en lo oculto. Pero recordemos que he venido hablando cada domingo de cómo se va formando Cristo en nuestra vida. Eso es el discipulado, ese es el corazón del discipulado, parecernos más a Cristo, ser embajadores, representantes de Dios, como lo hizo Cristo en su momento y que ahora nos toca a nosotros. Y por ello, cuando hablamos de reenfocar nuestra mente, es precisamente poder ajustar que nuestra mente y nuestra visión de vida esté clara, esté totalmente alineada, para que de esta manera nosotros podamos vivir esa vida que Dios quiere que vivamos, porque esa es la clave de la santidad, vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Pero ¿cómo la voy a vivir? Pues bueno, a veces nos llenamos de tantas cosas, en el mundo hay tantas situaciones, en la sociedad, en el entorno en el que vivimos, nos vamos a encontrar una serie de situaciones que van a hacer que nuestra vista, nuestra mente, pues cambie de rumbo. Y algunos dirán, ay no, pero eso es malo. No, yo creo que es parte de saber vivir la vida que Dios nos ha dado. Sí, porque si yo soy capaz de darme cuenta que estoy haciendo cosas que no agradan a Dios y que pues por mi naturaleza me es imposible alinearme, entonces necesito reenfocarme, pedir ayuda, en este caso al Espíritu Santo, para que sea quien me ponga en la línea correcta y yo seguir corriendo, como dice Pablo, la carrera. Pero muchas veces como hijos de Dios preferimos ir dejando esas cosas o decir a nosotros no nos va a pasar. Pero cuando las cosas acontecen y tienen un nombre y tienen un apellido y tienen el rostro de una persona, ahí es donde nos preguntamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para ello es que nos estamos reenfocando en Cristo. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por conectarse en esta noche de jueves y cada uno de los jueves que nos conectamos. Aquellos que por cuestiones de trabajo, escuela, posteriormente se conectan a mirar el video, también les doy la más cordial de las bienvenidas y gracias por compartir también esto, que es de bendición para no solamente nosotros en Jesús el Señor, sino para aquellos cristianos que, bueno, también están buscando respuestas a estas interrogantes. Pues bueno, no nos detengamos más y entremos ya en materia. Estamos ya en nuestra sesión número 10 de la mente reenfocada en Cristo y hablamos la semana pasada acerca de las adicciones y decíamos que a veces las adicciones no es un tema que tengamos que pasar por alto y que no tiene que ver solamente con sustancias. Y hoy vamos a hablar de otra cosa que también tiene que ver con una cuestión, algunos le llaman de moralidad, pero a veces como que usar el término moral nos hace como que de alguna manera suavizar el término. Y hoy vamos a hablar acerca de vencer sobre los pensamientos impuros. Y esa impureza, es a lo que me refiero, no tiene que ver solo con la inmoralidad, porque muchos lo asocian a las cuestiones de índole sexual, lo asocian a cuestiones de ese tipo, pero realmente la impureza, ¿sí?, es todo aquello que mancha o que daña la imagen de Cristo en nuestra vida. Fíjese, a veces hablamos siempre solo de impureza sexual, ¿no? Y ahí nos quedamos. Pero no es el único tema. Hablamos del fruto de la carne. Les decía hace unos domingos que el cristiano que comienza a parecerse a Cristo, pues tiene que poner el ejemplo de la higuera. Jesús buscó en la higuera higos y no encontró más que hojas.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que el discípulo de Cristo necesita dar fruto. Y hay dos clases de fruto. Está el fruto del Espíritu, ¿sí? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. O el fruto de la carne. Y ese fruto de la carne es una impureza, ¿sí? Eh, con los niños, en una escuela bíblica de verano, en la clausura eh, de una de nuestras escuelitas bíblicas, recuerdo que hice un ejercicio y quizás lo voy a poner aquí para poderlo ejemplificar. Tengo por aquí mi botellita de agua. Estas botellas de agua dice agua purificada y este pues totalmente libre de impurezas, ¿sí? Pero si yo tomara esta botella de agua que es 100% pura y voy y tomo con un gotero, agua del retrete, ¿sí? Del excusado, y solamente le vierto una gotita a esta botella, deja de ser 100% pura. Y le aseguro que uno podría decir, pero pues si el agua no está turbia, el agua no está manchada, pues la puedo tomar, ¿no? La puedo beber. Y uno ya no, porque ya sé que está impura. O sea, yo no voy a tomar 99% agua pura y 1% agua del retrete o agua del excusado. Bueno, por eso es que en nuestros pensamientos también hay impurezas. Y esas impurezas hacen que ya no seamos 100% puros. Y no tiene que ver solamente con cuestiones de índole moral, ¿sí? Apegadas a la sexualidad. También hay cuestiones como el chisme, la calumnia, el amor al dinero, el sobrevalorar ciertas cosas. Todo eso, decíamos la semana pasada, toda adicción, toda cosa que genere una adicción que nos separe del amor de Cristo es una adicción. Y no hablamos solo de sustancias. Porque a veces pensamos que las adicciones son solamente las sustancias, ¿no? A los fármacos, a los psicotrópicos, al alcohol, ¿no? Vimos que hay gente que le gusta, dice la Biblia, y es muy tajante en ello, ¿no? A quienes les gusta hablar mal del prójimo, y lo tienen por deporte, y lo tienen por práctica. Hay quienes les gusta, de alguna manera, calumniar, y también lo tienen como un hábito. Entonces, todo eso, ¿sí? En algún caso se puede volver una adicción. ¿Por qué? Porque ya lo necesito, ¿no? A veces cuando dice alguien, ay, necesito contarte algo que me dijeron que no te contara. Cuando alguien me dice eso, ¿sabe qué yo le contesto? No me lo digas. Pero hay quienes dicen, a ver, cuenta, ¿no? Pero si alguien te pidió que no lo contaras, ¿para qué lo estás contando? Pero también viene la otra parte, ¿dónde se gesta eso? Porque decimos, ay, no, yo no tengo adicciones, pero si tienes pensamientos impuros. Y es ahí donde vamos a entrar esta noche a hablar acerca de ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces necesitamos hacer una lectura de la Biblia. Me adelanté, perdón. Vamos a ver precisamente qué vamos a aprender hoy. Recuerde que cada lección tiene un propósito de aprendizaje. Y hoy hay 4 cosas que me gustaría que usted se lleve de esta lección. Número 1, comprender cómo ocurre el proceso en la tentación. Porque eso es lo que nos lleva a tener pensamientos impuros. Y vuelvo a decirle, no lo asocies solamente a la cuestión sexual, porque no sé los cristianos por qué nos gusta hacer esa asociación, pero hay más cosas. O sea, la Biblia no habla solamente de ese tipo de impurezas, ¿sí? Aprender a reconocer cuando la tentación se ha convertido en pecado, porque a veces hay tentaciones que Dios de alguna manera nos apercibe, y vamos a ver esa parte, vamos a romper ese mito que Dios nos tienta, ¿sí? Porque muchos cristianos dicen, es que Dios me está tentando, ¿no? Vamos a darnos cuenta que no. Y hay que reconocer cuando la tentación se ha convertido en pecado. Dios nos pone a prueba, mas no nos tienta. También vamos a examinar nuestra vida para identificar las tentaciones. Es necesario. Y tomar una decisión de vivir en la libertad que Dios nos provee por medio de Jesucristo sobre del pecado. Porque muchas veces como que queremos suavizar el término, ¿no? La prueba, la tentación y ya caemos al pecado. Posiblemente no se trata de suavizar, pero sí de entender a dónde nos está llevando cada una de ellas. Entonces, hoy nos vamos a centrar en Santiago, ¿sí? Y lo vamos a ver a la par de una historia. Santiago capítulo 1 verso del 12 al 18
nos dice, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Entonces va a decir, usted, pastor, acaba de decir que Dios no nos tienta. Si somos buenos lectores, vamos a darnos cuenta que dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas, ¿sí? Que son las que Él pone. Y hace una separación cuando dice, y las tentaciones. Pero esas no las está asociando a Dios. Dice, porque después de que el cristiano supera las pruebas y las tentaciones, ¿sí?, van a recibir la corona de vida que Dios ha prometido para quienes lo aman. Y vea lo que dice la Biblia. Aquí es donde viene esa clave. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Vea que es la misma Biblia quien lo dice, no lo dice el pastor Carlos, lo dice la Biblia. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación, vea de dónde viene, ¿sí? De nuestros deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno, lo que es perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, ¿sí? De Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevos por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y toda la creación, o sea, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Este pasaje es bastante clave, porque nos va a hablar precisamente de cómo se da el pecado de acto, el pecado que nosotros cometemos, cómo se va haciendo. Porque vea que a veces decimos, es que es el diablo me tentó. Y déjenme decirle, romper otro mito. El diablo no comparte ninguno de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Recuerda que ya los estudiamos en alguno de los estudios que tuvimos durante la pandemia, pero si no se los recuerdo, son 3, ¿sí? Dios es omnisciente, ¿sí? Dios es omnipotente y Dios es omnipresente, ¿sí? Independientemente del orden en el cual usted lo quiera visualizar. Pero son las 3 características de Dios, ¿sí? ¿Cómo es que Dios tiene esas cualidades? Porque Él es Dios, porque Él es soberano y porque son parte de su naturaleza. Y Satanás, al ser un ser creado, al igual que nosotros, no comparte esas cualidades. Por eso cuando alguien dice, ¿no? Recuerdo que alguien nos decía en el seminario, nadie puede decir al mismo tiempo en 2 puntos distintos, el diablo me tentó. ¿Por qué? Porque el diablo no está en todo lugar. O es que el diablo puso esto en mi mente. Tampoco. Satanás, sí, conoce nuestra forma de pensar, pero no puede inducir nuestra forma de pensar, no puede gestar esos pensamientos. Y Santiago es muy claro cuando dice, esto surge de nosotros, ¿sí? Surge primero de los deseos y después el deseo se vuelve pecado. Y si el pecado sigue creciendo, ¿sí?, nos lleva a la muerte. Haga de cuenta que es un proceso al revés de la vida. O sea, tiene un proceso de gestamiento, ¿sí? Tiene un momento en el cual se va a gestar. ¿Dónde? En nuestros deseos, en nuestra mente. Por eso es que de ahí hablamos que el ser humano tiene 3 partes y he sido muy enfático, porque recientemente ha surgido una tendencia en algunos grupos religiosos cristianos que dicen que solamente somos 2 partes, espíritu y cuerpo. Pero entonces, ¿dónde quedan los deseos? ¿Dónde quedan todas esas propensiones? Pues efectivamente, Pablo también aclaró que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué resalto esto? Porque es importante entender dónde se gesta cada cosa, ¿sí? Entonces, esto se gesta precisamente en el alma, donde nacen los deseos pecaminosos, donde se manifiestan en el cuerpo, que es el que precisamente ejerce el pecado.
Y cuando esto deja de dar a luz, produce muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de nuestro espíritu. Entonces, por eso es que Santiago comienza diciéndonos, hermanos, ¿sí? Tú que has soportado con paciencia las pruebas que Dios te ha puesto y has vencido las tentaciones de tu propia vida, ya cambia el contexto. Ya no es tan romántico, ya no es tan sencillo, sino que efectivamente nos está llevando ahora sí a nosotros, porque a veces pareciera ser que las cuestiones de pecado son como el estado de ánimo. Dice Neil Anderson en su libro Temperamentos controlados por el Espíritu Santo, que a veces nuestros temperamentos también se modifican por el entorno. Y él dice, a veces un día nublado nos va a hacer sentir tristes, un día soleado nos va a sentir alegres. Pero a veces, hermanos, también nosotros pensamos que las estaciones del año hacen este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no. Está hablando de nosotros, está hablando ya de nuestra responsabilidad. Y hay un dato curioso que quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es ese dato? Dice la Biblia, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. ¿Sí? Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Santiago 1:13, lo acabamos de leer. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Santiago? Santiago nos está aclarando que en este aspecto tan importante, si decimos que Dios es culpable de nuestro pecado o queremos responsabilizar al pastor, al liderazgo, a la iglesia, al clima, a mis hermanos, ¿sí? Estamos disfrazando la verdad. Entonces, por eso es que necesitamos asumir la responsabilidad por nuestras acciones, sean estas buenas o malas, porque esto habla de nuestra madurez. Es cierto, estamos impedidos para hacer lo bueno. Esa es nuestra naturaleza, totalmente pecaminosa. Pero cuando hemos nacido de nuevo en Cristo, cuando hemos nosotros aceptado de su gracia salvadora, cuando hemos entrado en lo que le llamamos el sendero de la gracia, entonces es ahí, iglesia, es ahí donde usted como hijo de Dios necesita comenzar a ser maduro. Y usted puede decir, ay, ¿puede haber un maduro pecador? Sí, porque el maduro pecador, ¿sí? Y lo voy a decir con mucho cuidado para que no se malinterprete lo que estoy mencionando, es aquel que ha asumido su responsabilidad, ¿sí? Y tiene la capacidad de ir y pedir perdón a Dios. Eso es lo que Pablo le llama el pecado del creyente. Pero vean, no se está justificando. ¿Se acuerda qué pasó con Adán y Eva? Va a decir, pobre Adán y Eva, los he acabado últimamente. Pero bueno, es que son el referente de esta situación. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste. ¿Se da cuenta? O sea, el culpar a Dios, el responsabilizar a Dios es tan viejo como la creación. Y es ahí donde a veces nosotros no presentamos madurez. De hecho, estaba leyendo un artículo donde decían que hubiese pasado si Adán y Eva hubieran aceptado su culpabilidad. Bueno, todos hubieran recibido el castigo, ¿sí? Porque Dios dijo, de todo árbol pueden comer menos de este. Pero probablemente el castigo hubiera sido menos duro. Pero todavía el hombre comete una falta y parece ser, ¿no? Que nos han enterrado boca abajo y nos seguimos enterrando en lugar de salir hacia arriba. Por eso es que vamos a ver esta clase a la luz de Santiago, pero también a la luz de una historia que todos conocemos, la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted va a decir, ay, sí, pero era David. Sí, pero David tuvo ese gestamiento, comenzó, fue creciendo, cayó, volvió a levantarse y siguió, al grado que Pablo lo reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando Santiago, y regresamos a la lectura de Santiago, ¿sí? Nos dice, Dios bendice a los que soportan. Y la palabra soportar no quiere decir aguantar, sino que pueden ir avanzando, aún recibiendo los embates de las pruebas, porque Dios sí nos va a probar, porque dice que nuestra fe tiene que ser probada, que tenemos que mostrar la rigidez, la madurez, la templanza del oro, así es probada nuestra fe, pero también
Vea que dice, hay algo dentro de nuestra vida que hasta que no somos enteramente santificados, hasta que no es erradicada toda cuestión de pecado por el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a lidiar con tentaciones. Y usted va a decir, uff, me acaba de quitar un peso de encima. Sí, posiblemente para poder entender que todo esto que le está costando a usted, ahora que ha venido a los pies de Cristo, ¿sí? Porque hay gente que dice, ay no, estaba mejor cuando no era cristiano, no tenía pruebas, no tenía luchas. No, porque hay una batalla en nuestro interior y muchas veces no queremos verla, no queremos visualizarla. Porque decimos, híjole, cuando no venía a la iglesia no tenía problemas. No tenía problemas con el esposo, no tenía problemas con los hijos, no tenía problemas en el trabajo. Ahora que vengo a Cristo, le parece ser que el mundo está en mi contra. Pero veamos, son pruebas, pero también son tentaciones. Hay cosas que antes no nos agradaban, pero ahora que estamos en los caminos de Cristo se nos hacen tan deseables como la mentira, como el dinero, como cosas que pueden usurpar el lugar de Dios. Entonces, por eso es que les decía, Santiago dice que si yo no soy capaz de asumir la responsabilidad por mis acciones, sean buenas o sean malas, entonces soy un inmaduro. ¿Sí? Porque yo no puedo culpar a Dios. Entonces, hay 7 etapas de toda tentación. Si usted lo ve en Santiago, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Por qué? Porque Santiago nos hace ver que hay 7 etapas precisamente de la tentación. Por eso es que hablo de gestarlas. Y las vamos a ir viendo a la luz de la historia de David que se cuenta en segundo libro de Samuel capítulo 12, 11 y 12. ¿Sí? Y de alguna manera esto es para ilustrarnos. Pero va a decir, pastor, usted mismo está diciendo que esto no tiene nada que ver con cuestiones de índole de carácter sexual. ¿Y por qué lo vamos a asociar a una cuestión así? Bueno, vamos a verlo y no necesariamente es porque así debe de ser, ¿sí? Sino que es la mejor manera en la cual podemos ejemplificarlo. Pero como le dije, lo podemos visualizar en diferentes tenores. Por eso es que este pasaje de Santiago, capítulo 1, versos del 12 al 18, se vuelve clave. Y nos va a hablar de 7 etapas, ¿sí? Que vamos a ir viéndolas para que sea un poco más claro. Ahí sí voy a regresar al texto de la Reina Valera de 1960 para que lo podamos ir visualizando. ¿Por qué? Porque a veces en los términos es más fácil poderlo comprender. Entonces vamos a ver estas 7 etapas en las cuales Santiago nos dice que podemos nosotros empezar con una tentación y terminar en pecado. Simplemente voy a poner un ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue tentado, ¿sí? No fue Dios. Dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para entrar en un proceso de preparación. Y mientras se estaba preparando, ahí es por eso es que esto es parte clave. Por eso con esto les digo a muchas personas que dicen, pastor, yo me voy de la iglesia porque cuando más me acerco a Dios, más vienen las duras pruebas. Piensa en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se estaba preparando para ya iniciar formalmente su ministerio, para lo que vamos a comenzar celebrando la Semana Santa, ¿sí? Que es la entrada triunfal, dice que nuestro Señor tomó un tiempo para ayunar 40 días y 40 noches. Y el Espíritu Santo lo lleva al desierto, lo lleva a un lugar apartado. Y el enemigo aprovecha para ver a Jesús vulnerable. ¿Y qué dice? Ahora es cuando. ¿Quién tienda a Jesús ahí? Satanás. Y vamos a ver la diferencia. Que Jesús pudo vencer usando la palabra de Dios, ¿no? Cada una de las tentaciones con las cuales Satanás tienta a Jesús son cuestiones que precisamente tienen que ver con lo que hoy vamos a hablar, ¿sí? Con estas 7 etapas, ¿no? ¿Y qué contestaba Jesús? No, Satanás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? No, escrito está. Usaba la palabra de verdad. Ahí es cuando la Biblia deja de ser nuestro escondedero, ¿sí? O sea, para escondernos, y se vuelve una parte de la armadura de Dios. Entonces, vamos a ver qué es esto. Y después, si usted tiene oportunidad de leer en casa las tentaciones de Cristo, allá en Mateo, y también en Lucas, yo le invito a que lo haga.
a la luz precisamente de lo que hoy vamos a visualizar. Y se va a dar cuenta que Jesús pasó por lo mismo. Primero, la primera etapa, echar una mirada. ¿Sí? O sea, ¿qué se necesita para que comenzara a gestar una tentación? Simplemente nuestros ojos. Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado. Y esta palabra concupiscencia hay que traducirla. ¿Sí? Cuando es el afán o el deseo exagerado de algo. Y yo les decía, vamos a verlo a la luz de la historia de David. ¿Se acuerda cuando David dice, el segundo libro de Samuel, capítulo 11, que todos los reyes siempre salían a la guerra, junto con su ejército? Nunca había un rey que se quedaba. Pero por alguna extraña razón David decidió quedarse. ¿Sí? Por alguna extraña situación. Y dice que solamente bastó que él mirara hacia el edificio de enfrente, hacia la casa de enfrente, y solo bastó una mirada para que al ver a una mujer llamada Betsabé, ¿sí?, se prendiera esta primera etapa. Y lo mismo sucede con nuestra vida. La tentación ocurre con una mirada, ¿sí? No necesitamos más, ¿sí? Un ejemplo, y puedo hablar de una mirada, pero también puede ser con un pensamiento. ¿Qué pasaría si yo tuviera más dinero? Ahí empieza la tentación, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo tuviera esta oportunidad de trabajo? ¿Qué pasaría si yo tuviera... O sea, vea, esa mirada. ¿Y cuál es? Es el deseo exagerado de algo. Así es como se traduce la palabra concupiscencia, ¿sí? Es un afán o un deseo de exagerado por algo, ¿sí? Por unas vacaciones, por una posición en el trabajo, por dinero, por alguna pertenencia, por ser mejor que alguien. Solamente basta una mirada. ¿Qué va a ser la mirada? Algo sucede en nuestra mente, ¿sí? Algo sucede en nuestro ser que se activa una chispa. Y dice Santiago, la segunda etapa es se activa el deseo, o sea, la mirada o el pensamiento va a activar ese deseo. ¿Por qué? Porque es un afán exagerado, es algo que deseamos, es algo que anhelamos, ¿sí? Es como lo que dice David, soy como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. ¿Cuál es esa primera mirada? ¿Sí? ¿Cuál sería esa primera mirada del ciervo? Pues el tener sed, el decir, si ahorita hubiera un río caudaloso, yo calmaría mi sed. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que lo lleva a bramar? ¿Qué es lo que lo lleva a hacer ese lloro, ese clamor? El deseo. El decir, ¿cómo no hubiera aquí un río caudaloso? Y se activa el deseo. Por eso dice Pablo, cuando de su propio afán o cuando de su propio deseo exagerado es atraído y es seducido. Porque a veces dice la Biblia, ¿no? Si lo regresamos ahora a Génesis, dice que Dios solamente les dijo, el árbol no se come. Pero ¿qué fue lo que dijo la serpiente? Mira, el fruto es deseable. O sea, le empezó a poner cosas que atrajeron la mirada de Eva, que la terminaron seduciendo, que quizás Dios dijo, bueno, ya te dije que es el árbol de la ciencia del bien y el mal y de ese no vas a comer. Pero la serpiente dice, siendo astuta, va a activar el deseo. Por eso es que dicen que lo prohibido, lo que nos dicen no, es lo que más deseamos. ¿Sí? Aunque sea dañino, aunque sea perjudicial, aunque traiga dolor, aunque traiga situaciones en nuestra vida. Por eso es que la segunda etapa ya ocurre dentro de nosotros, ¿sí? Porque primero es simplemente un deseo efímero, es una mirada efímera, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tuviera ese auto? ¿Qué pasaría si yo estuviera en esa universidad? ¿Qué pasaría si yo tuviera ese dinero? ¿Sí? Pero entonces ahí es donde un anhelo, un afán, puede empezarse a volver pecaminoso. ¿Por qué? Porque entonces se activa el deseo. Porque somos atraídos, somos seducidos. Y la tercera etapa es cuando el pecado, ahora sí, no solamente nos seduce, ¿no?
Dentro de la mitología griega se habla de las famosas sirenas, que las sirenas eran precisamente seres que atraían a los marineros, ¿sí? Para de alguna manera activar en sus mentes el deseo, ¿sí? Y terminaban siendo atrapados por seres horrendos que terminaban devorándolos. Hablo solamente de la mitología como un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la tercera etapa? Cuando ya se activó el deseo, o sea, cuando primero echamos la mirada, segundo se prende el foquito, o sea, se prende así como que la lucecita, y la tercera es cuando ahora sí somos seducidos, cuando somos envueltos, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo bien claro y está en Proverbios capítulo 7 del verso 21 al 23. Este es un ejemplo de cómo va progresando, ¿sí? La tentación en esta etapa de la seducción. Dice Salomón, con tanta dulzura, ¿sí? Le habló de lo que hizo caer en sus redes, y el joven fue tras ella como va el buey al matadero. Dice, cayó en la trampa, ¿sí? Como un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderán su vida. O sea, en otras palabras, cuando el deseo, ¿sí? Vea, cuando esa mirada nos llevó al deseo y el deseo nos lleva a la seducción, en otras palabras, vamos nosotros solitos. Nadie nos obliga a ir, ¿sí? Y es ahí donde se tergiversa totalmente nuestro autocontrol, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Perdemos el control, ¿sí? Somos como el avión que va ya en piloto automático derechito al desfiladero. No va a haber poder humano que nos separe. Por eso es que si lo vemos en las etapas de ciertas cosas que son dañinas, ahora sí conectándolo con la clase anterior, hacia el vicio, así surgen las adicciones. Una mirada, ¿qué es? ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Y resulta que esa sustancia, esa práctica, esa situación de vida activa ese deseo en nuestro cerebro. Oye, mira, no es tan malo. Es más, algunos dicen, ¿no? En el caso del chisme, es hasta terapéutico, ¿no? Un poquito de chisme de vez en cuando nos ayuda, ¿no? Ayuda a liberar el estrés. Y después, como ya lo probamos, una vez que decimos, no, pues ya se nos vuelve hábito, ¿no? Yo digo, se nos vuelve deporte. Entonces caemos en ese círculo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es algo, oye, ya viste que, o sea, va a decir, no, si soy chismoso, soy popular porque la gente me presta atención, ¿no? Pero no dice soy chismoso, simplemente soy comunicativo, tengo algo que decirte, tengo algo que... Entonces, ahí es donde vea lo que dice este pasaje. Con toda dulzura le habló de lo que hizo caer en sus redes, y el joven fue tras ella como va el buey al matadero. Salomón es duro ahí, ¿sí? Pero dice, ¿quién lo llevó a morir por su propio gusto? Él mismo. Entonces es ahí donde la seducción, donde, oye, ya viste que si yo comento verdades a medias o disemino chismes o vamos ya a cuestiones más fuertes, ya viste que mira, tener dinero y pude obtener dinero defraudando. Ah, pues fue fácil. Pero ya después se me vuelve hábito. ¿Por qué? Porque ya me desedujo. Mire, tengo formas de ganar dinero. Puedo pedir prestado y después me hago el loco. O puedo decirle a la gente invierta y les termino robando. ¿No? O sea, se da cuenta que los pensamientos impuros no son solamente de índole sexual, sino son en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando somos seducidos, no? Vuelvo ahora al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Satanás le mostró los reinos del mundo y le dice, yo te los doy si postrado me adoras. Una mirada, o sea, Satanás le puso, mira, aquí están los reinos. Le activa el deseo, todo esto puede ser tuyo. Pero Jesús frenó la seducción cuando dice, mira, simplemente póstrate y di que yo soy tu Señor. ¿Cuál es la diferencia de Jesús? Que él se supo frenar.
Pero ¿cuál sería la reacción de nosotros? Entonces seguimos avanzando. En la tercera etapa ya la seducción nos está controlando. En la cuarta etapa, la tentación ya nos enganchó. O sea, somos como el pez, ¿no? Vemos ahí el anzuelo, ay, tiene un gusanote. Pues obviamente decía alguien, oye, si ves algo fuera de lo normal que es atractivo, quiere decir que no es bueno. Entonces imagínense, el pez va nadando y ve un gusanote que dice, oye, mira, de estos no hay aquí muy seguido, ¿no? Y veo que no hay nadie que diga, no, pues este gusano es para mí. ¿Alguien obligó al pez a ir ahí? No, fue su deseo, sí, fue su mirada, fue la tentación, fue esa activación y ahora termina enganchado. Que dice, pues de un bocado me lo como y cuando se da cuenta, sorpresa, el gusano tenía un anzuelo. Y Santiago dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, después de que ha sido fecundado, así, y pone este ejemplo en el concepto de cómo surge la vida, ¿no? El proceso de la fecundación, el proceso de la fertilización. Dice, cuando ya caíste presa de la seducción, pues ten cuidado porque entonces ya se va a comenzar a gestar algo ahí. Hasta aquí la tentación no era pecaminosa, pero a partir de la cuarta etapa, la tentación ya nos está enganchando. La tentación ya nos está de alguna manera poniendo una situación clave, una situación difícil. ¿Por qué? Porque entonces esa tentación nos va precisamente a enganchar. Y es ahí cuando ya no lo podemos parar, ¿no? Es como que el que comienza robando poquito, después necesita más y después necesita más. El que dice mentiras comienza con una, después dos, después necesita más. El que tiene avaricia comienza con poco y sigue con más. El que... Y podemos ir hablando. Esos son los pensamientos impuros, los que terminan gestando el pecado. ¿Sí? Porque todavía en la etapa 3 nos pudimos haber soltado. Pero cuando ya nos enganchó, es imposible. ¿Por qué? Porque esta etapa es donde la seducción comienza, cuando el deseo ha sido despertado y va en esta cuarta etapa, cuando la persona comienza a reflexionar sobre la posibilidad de pecar. Y usted va a decir, yo no reflexiono. No, claro que sí, nadie reflexiona en pecar. Pero acuérdese que nuestra naturaleza se activa. Y en esta etapa se decide si pecas o no pecas. Esto es lo interesante. Todavía hay una decisión. Todavía en la anterior puedo darme la vuelta y decir, no, esto no es para mí. Pero esta cuarta etapa, si nos logra enganchar, ¿sí? Quizás yo tengo la oportunidad de hablar mal de mi prójimo, pero todavía tengo la oportunidad de cerrar mis labios, porque puedo evaluar el riesgo, los daños. Pero desafortunadamente, si ya estoy enganchado, va a ser muy difícil soltarme. Y volvemos al ejemplo de David. ¿Por qué David se tuvo que quedar si el ejército ya se había ido? Porque él sabía que había una mujer bella, que era atractiva, y que él lo deseó en su corazón. Sí, que cuando él llegó a la cuarta etapa, él dijo, este es el momento, ¿no? Ahí ya no pensó David si era una mujer casada, si... No sé, David se perdió. ¿Por qué? Porque ahí tomó la decisión. Él pudo haber dicho, no, tengo que ir con mi ejército. Pero él decidió quedarse. Todavía vea cómo es que Dios en su infinito amor nos va poniendo, pues nos va prendiendo los focos amarillos. Ey, 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 vas al desfiladero. Ey, todavía usa el Espíritu Santo. Mete el freno de mano. Pero ya la quinta etapa, cuando se toma la decisión de pecar, es ahí como cuando la tentación de David se volvió pecado. Cuando David toma la decisión de decir, no voy con mi ejército y me quedo a tomar esta mujer.
O sea, ya estaba enganchado, su mente estaba embotada y dijo, es ahí. Y por eso Santiago dice, sí, que si este embarazo llega a su término, va a dar a la luz un pecado. ¿Por qué? Porque ya fue concebido, ya fue gestado, ya está en ese proceso. Y ahora sí, en la sexta etapa, el pecado se consume, el pecado se realiza. Por eso dice Santiago en el verso 15, que el pecado nace luego, ¿sí? Que es consumado. ¿Sí? ¿Qué ocurrió con el pecado de David? ¿Terminó ahí? No. Sino que siguió, se convirtió en una cadena de pecados, ¿sí? Donde David terminó hundido, al grado de que manchó su vida con sangre. Y no solamente murió el esposo de esta mujer, porque David dijo, póngalo al frente de batalla para que lo maten, sino también el fruto de esa situación falleció, muere. Y llega un momento donde David dice, híjole, o sea, un pecado llevó a otro. Por eso cuando uno dice, hay un pequeño chismecito, una pequeña mentirita, un pequeño robo, un pequeño desliz, sí, va a terminar siendo una gran bola de nieve. Porque cuando el pecado se ha consumado, entonces, como dice, después viene la muerte. ¿Por qué? ¿Dónde está la muerte? Porque el pecado nos esclaviza. Santiago dice que el pecado da a luz muerte. O sea, una vez que el pecado ha comenzado, nunca va a terminar. Es una bola de nieve, se va a hacer más grande, se va a hacer más grande, se va a hacer más grande. Y hay quienes dicen, esto yo lo puedo controlar. Le aseguro que no lo va a poder controlar. O sea, el pecado nace, crece y se reproduce una y otra vez. Y se hace más extenso. ¿Sí? Y se va haciendo más profundo. O sea, el pecado nunca va a estar satisfecho hasta que tenga todo el control sobre nuestro ser. Por eso es que el pecado es como un pozo profundo. Y su meta es estrellarnos contra las rocas que están hasta el fondo. No las vamos a ver. Pero el día que nos golpeemos con ellas, va a ser muy duro el golpe. Y voy a poner un ejemplo. Hablando dentro del cristianismo. Jesús puso este ejemplo. Es más, ni es mío, es bíblico y es de Jesús. Dice, en los postreros tiempos vendrán hombres que dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos sanidades, hicimos un sinfín de cosas. Pero Jesús les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y uno puede decir, ay, pero ve todo lo que hicieron. Y Jesús dice, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque posiblemente fue solamente una pantalla de lo que el pecado estaba haciendo del otro lado. Vea que Jesús no les cuestiona porque lo hicieron mal, porque no siguieron el protocolo, porque no se apegaron a la escritura, dice simplemente porque eran hacedores de maldad. Prefirieron poner una cortina delante de Dios a ver si esa cortina les alcanzaba. Entonces eso es lo que llamamos el pecado del creyente. ¿Por qué? Porque ya hay un creyente que pudo haber parado quizás en la etapa 3 y pedir perdón y arrepentirse y decir, Señor, mira, yo sé que esto no. Y viene la gracia salvadora. Pero en otras palabras, este pecado, ¿sí? Es el que está negando toda obra de Dios sobre su vida, toda obra del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Negar la salvación de Dios, negar los elementos por los cuales Dios nos ofrece de su gracia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, veamos este dato. La Biblia nos advierte sobre el peligro de caer, aún siendo creyentes. ¿Sí? Pero en el caso de David, el adulterio lo llevó a mentir, a engañar, a asesinar y llevó a su hijo inocente a la muerte. Y ahí se llama adulterio, pero póngale cualquier cuestión
¿sí?, de impureza, ¿sí? Si vemos el espíritu el fruto de la carne, cualquier hablar mal, cualquier chisme, cualquier palabrería vana, cualquier concupiscencia, ¿sí? O sea, vea que en el caso de David, y puede ser el caso del cristiano, ese deseo, ese afán, los va a llevar a mentir, engañar, asesinar y a llevar a la muerte de los seres que más aman. Porque aquí hay algo interesante. Los pensamientos impuros no solamente acaban con el creyente, acaban con todo lo que está a su alrededor. Llámese amigos, llámese familia, llámese lo que usted quiera. Es terrible. ¿Sí? O sea, lo que comenzó siendo como una tentación termina en un pecado, y ese pecado termina acabando con todo nuestro alrededor. Entonces es ahí donde nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué tanto es tantito? Pero aquí viene la solución. No sé, no, esto es una clase fatalista, ¿no? ¿Sí? Jesucristo nos hace libres del poder del pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, se dice que el profeta Natán visitó a David, y luego de que David oyó la palabra de Dios, dice que David se arrepintió. David fue restaurado por Dios. Nunca más volvió a cometer pecado, ¿sí? Y la figura que en Hebreos 11, capítulo 32 se menciona como un hombre de fe, ¿sí? Y en Mateo capítulo 1, verso 6, lo pone aún como antepasado de Jesús. O sea, Jesús no se arrepintió de, híjole, es que en mi genealogía, el tatarabuelo de todos nosotros era un pecador, ¿no? Y la gente lo reconocía como Jesús, hijo de David. ¿Qué significa esto? Que hay una solución a los pensamientos impuros, a las concupiscencias, a esos afanes desenfrenados. Se llama Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Por medio del discipulado. Ahora ve la importancia. No es un tema que se me ocurrió hace unos domingos atrás para empezar a predicar, sino porque es una necesidad que como iglesia necesitamos. Perdona el pleonasmo. Una necesidad que necesitamos atender. Es algo que es importante, porque eso va a frenar precisamente que nos vayamos. O sea, porque yo diría, si el pastor es fatalista, no, pues ya, ni modo, pobre hermano, ay, pues que Dios lo guarde, si es que tiene de él misericordia. No, Dios tiene de nosotros misericordia y nos quiere hacer libres del poder del pecado, pero acuérdese que la tentación surge de nuestro corazón, de qué nos alimentamos, de qué estamos viviendo, de qué nos desarrollamos. Por eso es que cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, es parecernos al Maestro. Y entonces tendríamos que alimentarnos de lo que Cristo nos da y no de lo que el mundo nos ofrece. Porque lo que puede parecer como algo efímero, algo pasajero, termina como algo condenatorio. ¿Cuál es la realidad del pecado en la Biblia? ¿Qué significa? Que el pecado nunca satisface plenamente los deseos. Por eso es que busca esclavizar, llevar a la muerte a su víctima. Por eso es que Cristo triunfa en la cruz sobre el pecado y la muerte, y gracias a Él podemos vencer las tentaciones y ser completamente libres de la esclavitud del pecado. Por eso es que el pecado nunca va a tenernos satisfechos. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros necesitamos de la muerte y resurrección de Cristo en nuestra vida? Por eso, cuando hablamos de parecernos a Cristo, es poder usar la palabra de verdad, no para esconder mis tentaciones, no para justificar mis actos, sino para poder decir, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Pero a veces como cristianos se nos olvida que el triunfo de Cristo en la cruz es nuestro triunfo también. Dice el himno, sus glorias de la cruz son mis glorias, pero yo necesito alinearme a ellas. Entonces, si usted está pasando por una tentación, está pasando por un pensamiento de ese tipo, de decir, híjole, Señor, ¿por qué no te, por qué no te llevas a mi prójimo? O mejor yo te lo mando. Puede sonar algo muy chistoso, pero dentro de nosotros se está gestando una raíz de amargura, una raíz de celos, de envidia, que puede terminar en un pecado. Y usted va a decir, sí, pero yo no lo quiero matar. No, pero el que va a terminar muerto espiritual por esos pensamientos, por esos afanes, somos nosotros. Por eso es que hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Sí? Y esto es preocupante, iglesia. A veces estamos más preocupados por observar el pecado de la sociedad, o sea, de los de alrededor, que el pecado que nosotros cometemos como hijos de Dios. Mis pecados no me interesan, a mí me interesa denunciar los pecados del mundo, los pecados de mi prójimo, los pecados del de enfrente, los pecados del que está alrededor mío. De los míos no te preocupes, yo me encargo, dicen algunos. ¿No? Queremos decir que el hermano está en pecado, queremos decir que la hermana está en pecado, queremos decir que el mundo está en pecado, pero se nos olvida que el primero que está en pecado soy yo. Por eso hay una reflexión filosófica que dice, ¿saben los peces que están mojados? Quizás el pez está diciendo, ay, mira, todos están mojados, están en el agua, pero se le olvida que él también está ahí. Y eso es una realidad. Es común observar que estamos más preocupados por el pecado de otros que por el nuestro. Y Jesús lo dijo. No mires la paja en el ojo ajeno. Primero ve la viga en el propio. Pero decimos, yo tengo argumentos, yo tengo elementos para poder denunciar. Pero comienza con tu vida. Y hay 3 elementos con los cuales quiero reafirmar esto. 3 elementos con los cuales vamos a ir cerrando esta sesión. Número 1. La lucha. La lucha del creyente, ¿en qué consiste? Aunque nuestros corazones han sido renovados y hemos sido liberados del dominio absoluto del pecado, aunque el Espíritu de Dios mora dentro de nuestro cuerpo, el principio del pecado todavía nos acecha por dentro y se va a librar una guerra contra nuestra alma. Ahora entiende por qué digo que no podemos decir que somos solo espíritu y cuerpo. También nuestra alma. O sea, el principio del pecado todavía nos acecha por dentro. ¿Por qué? Porque no hemos sido enteramente santificados. Y se va a decir, y cuando yo sea enteramente santificado, ahora va a estar afuera porque va a querer entrar. Esta batalla no termina, esta lucha es eterna. ¿Cuándo termina? En la glorificación. ¿Y cuándo ocurre la glorificación? Cuando Dios nos llama a su presencia. Mientras tanto, tenemos que luchar. No somos productos terminados. Somos productos y somos un proyecto en proceso de renovación. Y después viene otra etapa, la responsabilidad. Como creyente, yo no puedo ser irresponsable. Dependemos totalmente del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo debemos reconocer que tenemos la gran responsabilidad de dar pasos prácticos para enfrentar nuestro pecado. Y fíjese que dice nuestro pecado, no el pecado. Porque se acuerda que decíamos, estamos más preocupados por los pecados de los demás que el mío. Yo tengo una responsabilidad. Pablo decía, si esto es ocasión de caer a mi hermano, no lo hago. Eso es ser responsable. Quizás para ti no te genera conflicto, pero si a tu prójimo sí, entonces es responsabilidad. Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo.
¿Y qué quiere decir? Que si yo no amo a mi prójimo, que lo que yo hago contra mi prójimo es entonces porque el concepto que yo tengo de mí mismo es demasiado bajo, que es digno o que es fácil de ser pisoteado. Y aquí viene una clave importante. Decíamos, ¿dónde en las 7 etapas se pierde el control? Cuando desaparece el dominio propio. Y el dominio propio que aparece en la Biblia abarca todas las áreas de la vida y requiere una guerra incesante contra las pasiones, contra los afanes de la carne que batallan contra nuestra alma. ¿Sí? No es jugar al domador de decir, órale pecado, hazte para atrás y te tengo controlado. No. Requerimos del Espíritu Santo. Por eso es una batalla. ¿Sí? No es algo de decir, ya soy cristiano y puedo disfrutar de la gracia. Sí, claro. Pero yo tengo que tener dominio propio. Todo eso que son pasiones de la carne, fruto de la carne lo llama Pablo, y que van a batallar en nuestra contra. Y le doy un dato más. El mundo que nos observa, ¿sí? Aunque ridiculice los valores, aunque rechace nuestro mensaje que hablamos del Evangelio, ¿sí? Así como quizás pensamos que los demás no perciben nuestros pecados tan sutiles, pero déjeme decirle que sí lo hacen. Reconocen nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra crítica, ¿sí? Por eso es que piensan que somos gente súper santa. Esos son unos, pero están los otros. Piensan que somos súper hipócritas, porque no practicamos lo que predicamos. Eso es lo que generan los pensamientos impuros. Y termino con una reflexión esta noche. ¿Sí? Cuando Dios nos creó, colocó también los deseos en nuestra vida. Y los deseos sirven para satisfacer nuestras necesidades. Y vuelvo a recalcarle, Dios los creó, ¿sí? ¿Qué necesidades como comer, tener amigos, demostrar amor a nuestro cónyuge, ¿sí? El gusto por la belleza, y hay muchas cosas más. Y son deseos legítimos. Y todos los tenemos, porque también no vamos a caer como en el monasticismo. Vamos a vivirnos lejos a una montaña donde estemos libres de los deseos. No, porque son deseos genuinos, son legítimos, Dios los creó. Pero cuando somos tentados, estos deseos se disparan. Después somos seducidos para satisfacerlos. Nos salimos de los límites establecidos por Dios. Y es ahí donde si permitimos que estos pensamientos, que estos deseos nos lleven a tomar una decisión contra la voluntad de Dios y los llevamos a la práctica, ya sea en el pensamiento, en nuestro hablar, en nuestra conducta, entonces ahí sí estamos en desobediencia delante de Dios. ¿Sí? No es malo desear algo mejor, no es malo desear ciertas cosas. ¿Cuál es lo malo? Salirnos dentro de los lineamientos de Dios. Esos los conocemos. Porque a veces somos tan astutos y queremos, a ver, dígamelos. Yo le aseguro que usted no puede andar en la calle sin reglas y sin un rumbo fijo. Entonces, el hablar precisamente de este tema, como lo dije, ya no estamos hablando solamente de lo que ocurre dentro de nuestra mente, porque a veces es fácil decir, bueno, en la mente lo disfrazamos. Pero, ¿cómo vamos a vencer los pensamientos impuros? Pues precisamente reconociendo el señorío de Cristo en mi vida, reconociendo que Cristo es mi Señor, reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas de mi vida. Entonces, iglesia, hermano, hermana, si hemos llegado hasta este punto en estos estudios, es porque Dios quiere algo en tu vida. ¿Sí? No es un acusador, eso es el enemigo. Dios te está ofreciendo gracia. Y si logramos reenfocar nuestra mirada, si logramos reenfocar nuestra vida, si logramos reenfocar nuestro ser delante de nuestro Dios, entonces ahí tendremos victoria, tendremos un triunfo.
entonces ahí haremos valer lo que Cristo hizo en la cruz por amor a nosotros. ¿Qué hizo? Nos dio la victoria. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios busca de sus hijos y de sus hijas. Para eso necesitamos reenfocar nuestra vida en Cristo. Es un proceso. Es una serie de decisiones. Pero yo te animo a que puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir una vida victoriosa, venciendo todo este tipo de situaciones. Y aún, como te digo, nos las vamos a encontrar. Por eso decíamos en Santiago, al hacer la lectura de Santiago, ¿no? Dios bendice a los que soportan con paciencia. A veces decimos, paciencia no tengo. Le aseguro que si se la pedimos al Señor, el Señor nos la da. Así que bueno, de esta manera vamos a terminar esta noche. Creo que estamos tocando temas bastante claves, bastante importantes, que a veces no nos daría tiempo en una prédica, en una charla, pero sí lo podemos hacer en este tiempo. Así que yo le invito a seguir reenfocando su mente en Cristo, a seguir haciendo ese inventario de lo que tenemos que hacer y esperar precisamente a que Dios nos dé la bendición, nos dé la victoria y nos permita precisamente alcanzar esas metas, alcanzar esos objetivos que Él nos ha trazado. Así que tenga usted una excelente noche. Recuerde, haga planes. Le recuerdo los horarios de Semana Santa. Por ahí están ya en el canal. Si no, los voy a volver a mandar. El domingo iniciamos con nuestro Domingo de Ramos, ¿sí? Por ahí Misiones nos hizo una invitación. Recuerde, es importante tomar nota de esa invitación. Si usted viene el domingo a la iglesia, es importante que se acerque ahí con nuestros hermanos de Misiones, precisamente para lo que viene adelante en la Semana Santa. El Jueves Santo, recuerde, tenemos nuestro tiempo de Jueves Santo en punto de las 7 de la noche. El Viernes Santo tendremos nuestro servicio a las 12 del día. Y el domingo a las 8 de la mañana damos inicio con nuestro servicio de resurrección. Terminando, vamos a tomar un tiempo para desayunar, para convivir. Inmediatamente terminando el desayuno, vamos a nuestro tiempo de discipulado, ¿sí? Con nuestros diferentes grupos. Ese tiempo va a ser de 1 hora. Y una vez concluyendo esa hora de nuestro tiempo de discipulado, podemos volver a casa para continuar con nuestras diferentes actividades. Haga planes, queremos verle en la casa del Señor. Que tenga usted un excelente cierre de semana y los saludamos el domingo para comenzar la celebración de la Semana Santa. Que tenga usted un excelente fin de semana. Bendiciones.